eso te glorificaré. Él es santo de mi adoración. Busqué Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y castillo. Él es santo. Él es digno. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Él es santo. Él es digno. Él es santo, Él es digno. Él es Dios. Él es santo, Él es digno. Él es Dios. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Él es santo de mi adoración. Busqué Jehová, él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y castillo. Él es santo. Él es digno. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Él es santo. Él es digno. Él es santo, Él es digno. Él es Dios. Santo, digno. Él es santo, Él es digno. Él es Dios. Él es santo, Él es digno. Él es Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Una vez más venimos a ustedes por este medio, rogando a Dios que nos permita
hallar gracia delante de Él y ser atendidos en nuestra petición y ser agradables en nuestra meditación en la palabra del Señor. Quiero agradecer a todos los que nos apoyen, sintonizando, meditando. Tomen tiempo, recuerde que este es el único medio por el momento que tenemos, además de la lectura u oración personal. Este es el único medio como iglesia que tenemos. Así que le invitamos en el nombre del Señor Jesucristo, tome tiempo y medite, escuche, medite, lea, estudie, ore y acerquémonos a Dios lo más posible, porque como siempre es Dios el único que nos puede ayudar en cualquier situación difícil que nosotros no podamos resolver. Así que les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, organice, haga el esfuerzo y únase a nosotros tomando tiempo para meditar en la palabra de Dios. En esta mañana quisiera invitarles, hay muchos temas interesantes en la palabra de Dios. Son muchos los temas. Me he propuesto con la ayuda del Señor no repetir un sermón por lo menos en unos 6 meses, no repetirlo, porque hay muchos temas en los cuales podemos meditar y necesitamos meditar. En esta ocasión vengo delante de Dios y de ustedes para invitarles a meditar en un tema muy importante. Y el tema es la necesidad de conocer a Dios. La necesidad de conocer a Dios. Necesitamos. Conocer a Dios no es una opción, es una necesidad primeramente de nuestra parte y también es una petición o un mandamiento que el Señor hace cuando dice a través de Jeremías que no se alabe el rico en su riqueza ni el sabio en su sabiduría. Más el que se alabes en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Entonces, es una petición o es un mandamiento que Dios hace y de parte nuestra es una necesidad. Vamos a leer una escritura que encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 6 al verso 10. Esa va a ser la escritura base y quizás hagamos mención a algunas otras escrituras para confirmar en otras oportunidades como el Señor por medio de profetas y el mismo Señor Jesucristo nos invitan a tratar, a buscar, conocer a Dios. Dice esta escritura Jueces capítulo 2, versos del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a ti, mi Dios, con nuestra oración y ruego. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo, por favor, oigas y atiendas nuestra súplica hoy y siempre. Dirígenos, mi Padre, y permítenos que con reverencia pongamos atención y meditemos en tu santa y divina palabra.
Pone en nuestro corazón el deseo sincero que con humildad, Señor, nos ocupemos en esta ocasión y siempre nos ocupemos en la consideración de tu palabra. Atiende, Señor, por favor, el ruego y la petición de nuestro corazón y concédenos ser agradables delante de ti. Te pedimos y te rogamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dice esta escritura, particularmente el verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El posttexto sería en los versos siguientes que están después de una subdivisión que está ahí, y es lo siguiente. Después, en esa generación que se levantó, que no conocía a Jehová, mire lo que sucede. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Aquí tenemos causa y resultado. Causa y resultado. Vamos a tratar de considerar y de aplicar a nosotros en todas las áreas de la iglesia. Tratar de aplicar en todas las áreas esta escritura porque tenemos material. Primero, dice la escritura que el pueblo de Israel sirvió a Jehová mientras Josué vivió y mientras vivieron los ancianos que le sobrevivieron a Josué. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué es que después los israelitas se fueron tras dioses ajenos? Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no conocían a Jehová? No vamos a entrar mucho en especulación, porque la escritura no dice la razón, pero sí. Vamos a considerar y tratar de aplicar a nuestro tiempo esta escritura. Primero, necesitamos orar por el liderazgo de la iglesia, de nuestra iglesia. En ese tiempo Israel, el liderazgo de Israel fue fiel a Dios. Y por ende, como resultado, Israel fue fiel a Dios también. Muere José, quedan los ancianos que habían vivido, que habían convivido con José, el liderazgo, un subliderazgo, que también había conocido, había tratado a José y se habían seguramente preocupado y esforzado por apoyar a José en servir a Dios. Y ellos motivaron seguramente a la gente para que sirviera a Dios. Pero se acabó ese liderazgo y entonces cada quien se fue por donde mejor le pareció. Hermanos y amigos, hay un riesgo que nosotros debemos advertir y estar preparados, rogando a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude para que el liderazgo de la iglesia sea fiel a Dios conforme a la palabra de Dios.
porque hay riesgo, necesitamos aceptarlo, necesitamos entenderlo. Si el liderazgo de la iglesia se desvía, la iglesia se va a perder también. Y no es culpa del Señor, no es culpa del Señor. Somos nosotros los que necesitamos unirnos, los que necesitamos estar conscientes, los que necesitamos discernir y ser capaces de entender el riesgo que hay y rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros, de nuestros líderes y de nosotros, para que unidos nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios lo mejor posible para honra y gloria de Dios y para beneficio de nuestras vidas. Hemos dicho en algunas ocasiones algo, y es lo siguiente: se dice que cuando no se aprende de la historia, se vuelve a repetir esa historia. Y yo creo que no sería recomendable correr el riesgo de repetir esa historia, porque es triste, porque es dolorosa y porque es tremendamente nocivo. Nosotros corremos el riesgo de equivocarnos si no le pedimos a Dios que nos ayude, que guíe a nuestro liderazgo, al liderazgo de la iglesia, y que unidos nos mantengamos fieles en cuanto al servicio a nuestro Dios. Hay pensamientos que yo no quisiera que fueran verdad en la práctica. Un pensamiento dice que no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. No puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. Hermanos y amigos, necesitamos estar conscientes de la realidad y no dejarnos llevar por la comodidad y por el asunto de la cultura o de cualquier otra cosa que nos distraiga de la realidad de nuestra vida cristiana. Nosotros necesitamos, por encima de la cultura y por encima de tradiciones, necesitamos ser fieles a Dios conforme a su palabra. Y su palabra dice que necesitamos conocerle a Dios. Dijo alguien más que mientras mejor conozcamos a Dios, más fervientemente le adoraremos. Mientras mejor conozcamos a Dios, más fervientemente le adoraremos. El verdadero conocimiento de Dios siempre lleva a la adoración de Dios. Entonces, son detalles en los que se refleja qué tanto nosotros conocemos de Dios o conocemos a Dios. Dice San Juan en el capítulo 17, el Evangelio de Cristo según San Juan, en el capítulo 17, y el verso, particularmente el verso 3, pero vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna según la declaración de Cristo? Que conozcamos a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No nos equivoquemos. La Escritura es clara. Necesitamos rogarle a Dios que nos ayude, que nos dirija, que nos guíe, que nos conceda revelación, sabiduría y humildad y reverencia
para conocer cada día más y mejor de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con aquella mujer allá en el pozo de Jacob, dice la Biblia que, si leemos por ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Cristo según San Juan, fue esta mujer a agarrar agua a cierta hora del día y Cristo se acercó o estaba por ahí cerca o en el pozo. Llega esta mujer y entablan un diálogo. Y el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, como vemos, el conocimiento de Dios es algo vital e indispensable en la vida de todo creyente. Y si es verdad que mientras mejor conozcamos a Dios, más fervientemente le adoraremos, entonces consideremos eso. Consideremos esta realidad. Hay pensamientos, como dije, de escritores que a mí me molestan en cierta manera porque tengo temor de que sea verdad. Dice un escritor, escuche esto, dice un escritor, claramente la ignorancia espiritual y el analfabetismo bíblico son comunes entre los que profesan ser cristianos. Qué triste que esto fuera realidad. Me molesta porque yo no quisiera que fuera realidad. Yo no quisiera que sea realidad porque es doloroso, porque es fatal. Entonces, para evitarlo, roguemos a Dios y pidamos al Señor que nos conceda entender y enfrentar la realidad con valor cristiano, enfrentar la realidad. Y la realidad es que estamos en un mundo, vivimos en un mundo, rodeados de un mundo perverso, donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, donde hay mucha perturbación. Nosotros necesitamos entonces tener la vista bien puesta en lo que la palabra de Dios nos instruye. Y en esta ocasión tenemos una declaración tremenda de una realidad en cuanto al pueblo de Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no conocían a Jehová? No vamos a especular mucho, pero hagamos un análisis y si encontramos alguna área en la que podamos nosotros corregir o mejorar nuestra actitud, ya sea familiar, ya sea paternal o maternal o pastoral o a nivel ministerial, que encontremos una área que tengamos que mejorar, roguemos a Dios que perfeccione esa revelación en nosotros, que nos dé entendimiento y nos permita con toda libertad y confianza y con buena voluntad ocuparnos en el servicio de nuestro Dios. Para servir a Dios, si es verdad eso de que mientras mejor conozcamos a Dios, más fervientemente le adoraremos, entonces necesitamos conocer a Dios. Y nuestra forma o nuestro grado de adoración refleja lo que conocemos de Dios. Y qué pena, qué tristeza me da, hermanos, que nosotros no sabemos
Nosotros no podemos medir con una calculadora el grado de agrado que nosotros alcanzamos delante de Dios en nuestra adoración. Pero tenemos un manual para que no nos equivoquemos. Y el manual es la Escritura, el manual es la Biblia. Acerquémonos a Dios conforme a la Escritura. San Juan dice, el escritor San Juan en su primera epístola, por allá el capítulo 5 y el verso 13 o 14, dice que sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la voluntad del Señor, que tengamos las peticiones que necesitamos. Y si pedimos alguna cosa, dice el escritor, conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, debe de ser necesariamente, no por capricho, sino por naturaleza o por necesidad. Porque esto es de acuerdo a la voluntad y la santidad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad. No vamos a conocer a Dios en los medios eclesiásticos, los medios seculares nos ayudan para conocer historia y todo eso de Israel y la relación que tuvo con Dios y todas esas cosas. Pero la principal revelación para conocer a Dios debe de venir de parte de nuestro Dios. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, esta es la realidad. Dice Mateo en el capítulo 11 del Evangelio de Cristo según San Mateo, y mire el verso 27 particularmente, en relación al conocimiento de Dios. La Biblia narra la historia y cuenta y narra los mandamientos de nuestro Dios. Pero a veces la leemos y no la entendemos porque necesitamos la revelación divina. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo establecido por Dios. Y no es capricho de Dios, es simplemente que así tiene que ser, porque de otra manera Dios dejaría de ser tan santo como es. Tenemos que entender eso. Es conforme a la voluntad y a la santidad de Dios. Sus designios, sus decisiones, su voluntad está diseñada para ser así, para guardar, para preservar su santidad. Y no debe de ser de otra manera. Por eso cuando nosotros intentamos nuestros medios y queremos que estos estén de acuerdo con la voluntad de Dios, vamos a batallar mucho y vamos a fracasar posiblemente. Es mejor que nos hagamos a la idea. Necesitamos conocer plenamente la voluntad de Dios. Necesitamos estar seguros de que estamos haciendo o tratando de hacer la voluntad de Dios. De otra manera, corremos el riesgo de equivocarnos. Hay una escritura que nos invita, nos confirma y nos invita una vez más a la importancia de conocer a Dios. Oseas en el capítulo 4, verso 6. Dice esta escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjese qué claro está esto. Era el pueblo de Dios, o Israel era y es el pueblo de Dios. Nosotros nos jactamos que porque somos apostólicos, somos el pueblo de Dios y hasta cantamos por ahí. Somos el pueblo de Dios.
¿Y sabe qué? Quiero invitarle para que vivamos como pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de conocer a Dios primeramente. El pueblo de Dios debe amar a Dios. El pueblo de Dios debe obedecer a Dios. Son cosas indispensables en nuestra relación con Dios. Si nos consideramos el pueblo de Dios, vivamos como pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, dije, debe conocer a Dios, debe amar a Dios y debe obedecer a Dios en todo con la ayuda de Él naturalmente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora mire, por cuanto desechaste el conocimiento, Israel desechó. Aquí hay pecado de omisión. Estaban conscientes de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos divinos, pero los desecharon voluntariamente, y eso es pecado de omisión, es omitir. Es conocer lo que se debe hacer y no hacerlo. Eso es pecado de omisión. Y ellos desecharon el conocimiento. Dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pensamos que Dios nos ama porque está obligado a amarnos. No, hermanos. Dios nos ama por su misericordia. Nosotros en el estado natural, antes de conocer la palabra de Dios, no éramos dignos. No éramos dignos de ser amados por Dios a causa del pecado que había en nosotros. Pero Dios en su misericordia proveyó los medios para limpiarnos de ese pecado y amarnos y darnos su bendición y su dirección. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Hermanos, una vez más, necesitamos orar por nuestro liderazgo. Y desde el más grande hasta el más pequeño en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, necesitamos conocer a Dios. Porque de otra manera repetiremos una y dos y más veces la historia del pueblo de Israel. Recuerde, si es verdad que mientras mejor conozcamos a Dios, más fervientemente le serviremos, entonces analicemos nuestro servicio, nuestro sentimiento en el servir a Dios, analicémoslo y pidamos a Dios que nos permita servirle con un corazón, conocerle para servirle con un corazón sincero, con un corazón voluntario y dispuesto a hacer, inclusive si es necesario, un esfuerzo para servirle a Dios. Pero necesitamos conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios es progresivo, se puede crecer en el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que se puede crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos pensar y creer y aceptar eso, y con la ayuda de Dios entregarnos a ello. Esa ha sido la causa de la desviación y de la perdición de muchas personas, y muchas personas honestas, muchas personas buenas, que ellos desean o ellos creen servir a Dios, pero están equivocados porque el liderazgo está equivocado, y ellos no se preocupan por buscar personalmente la dirección de Dios y conocer la voluntad de Dios, especialmente para servirle conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no repitamos la historia de Israel. Tratemos y luchemos y trabajemos y oremos a Dios y pidámosle al Señor
que nos revele su voluntad y que nos permita conocerle para servirle mejor ahora y siempre hasta el último día que nos preste de vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Señor, te ruego, te plazca darte a conocer más y más a nuestras vidas. Tú sabes que necesitamos conocerte mejor. Tú sabes lo que pensamos, lo que sentimos, cómo somos. Todo lo sabes tú, mi Padre. Por eso te ruego en el nombre de Jesucristo, tengas misericordia de nosotros, nos libres de toda necedad o ignorancia y nos permitas conocerte mejor cada día en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a ti daremos, Señor, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y siempre por todos los siglos. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga y Dios les guarde.